Listo, Santi, ya estoy grabando. Buenísimo, José. Bueno, hola a todos. Eh, bueno, vamos a hacer un repaso un poco rápido. Esperen que voy a compartir la pantalla de lo que vimos la clase pasada. Bien, se ve, ¿no? Sí, bien. Sí, sí, se ve. Eh, Sí, 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 sí. bueno, para empezar, la clase pasada estuvimos viendo un montón de herramientas de geoproceso que nos permitían generar una nueva capa vectorial en base a otras que ya teníamos preexistentes. Empezamos la clase viendo cómo contar puntos por polígonos, lo que nos permitió ver, en base a los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, la cantidad de establecimientos que hay dentro de cada municipio. Entonces esto nos devolvió una capa vectorial de polígonos con un campo nuevo que se llama NumPoints y cuenta la cantidad de puntos que hay en ese polígono. Y vimos que el Partido de la Matanza es el que más establecimientos educativos tiene y lo sigue el de La Plata y General Pueyrredón. Después estuvimos aprendiendo lo que es listar valores únicos, una herramienta similar a quitar duplicados en Excel, que nos permite ver el valor único en cuanto las veces que se repite, solamente nos muestra el valor único que hay. Entonces, pudimos ver que para la capa de establecimientos educativos hay distintos valores eh, de acuerdo al tipo de establecimiento. Ya puede ser escuela de arte, extensión media. Bueno, esa fue la herramienta de listar valores únicos. Después, en base a la red vial nacional y provincial, aprendimos a cortarlos y a reproyectarlos a lo que es la faja 5 para la provincia de Buenos Aires. Entonces nos permitió dejar la red vial nacional y provincial que está al interior de la provincia de Buenos Aires. Eh, Después de este geoproceso de cortar, que también lo vimos con la capa de la base de asentamientos eh, eh, humanos de la República Argentina, vimos lo que es el geoproceso unión. Este geoproceso lo que nos permitía era unir dos capas que están separadas en una sola. Lo vimos aplicándolo con las líneas de la red vial. Vimos que nos repite los campos en la tabla de atributos. Por un lado está toda la información asociada a la primer capa y en un momento empieza a mostrar los datos vinculados a la capa que se superpuso con esta. Entonces ahí vimos lo que es el geoproceso unión en capas de línea. Vimos un poco también la particularidad de la localidad de Mechita, que comparte el municipio entre Alberti y Bragado, y en base a eso aprendimos a unir polígonos, entendiendo que al unir un polígono, cuando los polígonos están superpuestos, no solo une, sino que a la vez divide, generando otra geometría. En este caso dividió la localidad de Mechita en dos, la parte correspondiente a Alberti y la parte correspondiente a Bragado. Bueno, por otro lado, también vimos el geoproceso buffer a partir del curso de agua del río San Borombón. Este buffer nos permitía establecer un área de influencia alrededor de un objeto espacial. En este caso era el curso de agua.
y establecimos una distancia de 500 metros alrededor de ese curso de agua que está acá. Vimos que el buffer puede estar disuelto, es decir, que va a haber un único atributo y una única geometría para lo que es todo el recorrido, y a su vez vimos que podemos hacer un buffer sin disolver que nos permite mantener dentro de la tabla de atributos toda la información que contiene la capa original, el río San Borondón, pero bueno, visualmente nos deja algunas inconsistencias que para lo que es después una salida gráfica es mejor tenerla disuelta, así se ve más preciso lo que se realizó. También vimos un poco lo que es el complemento multi-ring buffer, que es muy similar al buffer tradicional, pero en este caso lo que nos permitía era poder establecer múltiples buffers concéntricos a la capa vectorial original. Entonces pudimos establecer distancias eh, establecidas manualmente, eh, pero también, como vimos, el complemento podés poner distancias automáticas. Eh, es decir, nosotros pusimos las distancias separadas por coma, pero si querés puedes pedirle que cada 100 metros establezca la distancia. Entonces generó un buffer con varios anillos, lo que después nos permitió seleccionar aquellos establecimientos educativos que estaban dentro de este buffer y ver cuáles estaban más cerca o más lejos y cuál tenía mayor peligrosidad, digamos, por estar más cercano al curso de agua. Y lo último que vimos en la clase de la semana pasada fue el geoproceso disolver, que este geoproceso lo que nos permitió fue unificar geometrías en base a un campo común y que se repite. En este caso, nosotros lo disolvimos por el campo secciones electorales. Si veíamos lo que era la capa de partidos, vemos que las secciones electorales se repite en los 135 municipios. Cada municipio tiene su sección electoral. Y lo que hicimos es simplificar la geometría dejando solo el valor de la sección electoral. Entonces se dividió el territorio en 8 secciones. eh, y bueno, esto está bueno para poder después hacer salidas gráficas y plasmarlo en un mapa. Así que bueno, si tienen alguna duda de la clase pasada, pueden hacerla. Y si no, ya directamente empezamos con la clase de hoy. Bueno, eh, esta clase, el módulo 3, como estuvimos viendo en el menú vectorial, vimos todo lo que es herramientas de geoproceso, también vimos herramientas de análisis y de gestión de datos. Esta clase va a tratar sobre las herramientas de geometría. Particularmente, estas herramientas lo que permiten es transformar una geometría que está en un determinado formato, ya sea polígono o punto o línea, en nuevas capas, pero de otro tipo de geometría. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver es cómo generar líneas a partir de un polígono y lo inverso, cómo generar polígonos a partir de líneas. También vamos a ver lo que es la geometría multiparte y vamos a transformar en multiparte y a la vez separarlo en monoparte. Por otro lado, vamos a transformar polígonos en centroides y por último lo que vamos a hacer es
hacer la selección por localización, que en la clase pasada me adelanté y lo hice y era para esta clase. Bueno, empezamos con el geoproceso de convertir en líneas. Entonces, para eso necesitamos tener cargadas en nuestro panel de capas la capa de secciones electorales que generamos la clase anterior. Entonces tenemos que ir al menú vectorial, herramientas de geometría, polígonos a líneas. Si vemos, se nos abre una nueva ventana que solamente nos pide la capa de entrada. Y la definición es convertir polígonos en líneas. Nada más que eso. Hay que tener en cuenta que para que se conviertan los polígonos en línea y a la inversa, no tiene que haber errores de topología. Es decir, la geometría tiene que estar bien cerrada y no presentar ningún salto, ninguna abertura, más que nada en lo que es líneas, porque si no, la herramienta no lo genera o lo genera mal y posteriormente cuando vas a hacer algún análisis espacial eh, se rompe el proceso. Bueno, entonces, como capa de entrada, seleccionamos las secciones electorales y ejecutamos. Acá nos muestra que el algoritmo comenzó y que terminó creando una nueva capa que se agregó a nuestro panel de capas. Como veíamos, teníamos los polígonos de las secciones electorales y ahora tenemos el contorno, ¿no? Podríamos decir el perímetro. A ver si con OpenStreetMap se ve mejor. Ahí. Entonces tenemos todo el perímetro de las 8 secciones electorales. Si abrimos la tabla de atributos, vamos a ver que va a tener la misma información que la capa inicial, o sea, la de secciones electorales. Y como dijimos la clase anterior, al disolver una capa perdemos los datos. Entonces hay datos que están mal o que no nos son necesarios. Es una herramienta más que nada visual y no tanto a nivel de dato porque hemos perdido dato y lo que antes era el partido de Berazategui, ahora es la sección electoral 3 en realidad. Lo que nos importa cuando disolvemos un campo es el peso que tiene el campo que disolvimos, en este caso secciones. El resto de los campos los podemos borrar o dejar ahí, pero sabiendo que no tienen importancia en el análisis que vamos a hacer posteriormente. Bueno, acá vimos cómo convertir un polígono en líneas y esta herramienta lo que nos permite es, en muchos casos, nosotros necesitamos en nuestro trabajo diario obtener metros lineales, ¿no? De una obra de infraestructura, por ejemplo. Bueno, esta herramienta de, de líneas, o sea, al transformar la capa en líneas, lo que vamos a poder hacer es crear un nuevo campo, como aprendimos en la clase 1, vamos al ábaco, crear un campo nuevo y le ponemos metros lineales. Bien, vamos a poner número entero y para calcular los metros lineales usamos la fórmula que es signo pesos length. Si leemos acá lo que dice que devuelve la longitud de una cadena de líneas. Si necesita la longitud del contorno de un polígono, bueno, utilice perímetro. La longitud calculada por esta función respeta tanto la configuración del elipsoide del proyecto actual como las unidades de longitud. Claro, lo que está diciendo es que va a tener en cuenta en qué unidad de longitud y cómo está expresado el proyecto que nosotros tenemos guardado. Alguien levantó la mano, me apareció. Sí, sí, yo. Sí. O sea,
Para estas líneas sí usamos el length. Ahora si Claro, tenemos el polígono, usamos perímetro, ¿eso quiere decir ahí? sí, perímetro o nosotros usamos, sí, perímetro para establecer el perímetro del polígono y el área, que lo vimos la clase Para la pasada. superficie, sí, para la superficie del Exacto. polígono. Está bien, a lo que eh, yo me refería era el length con perímetro sería el mismo impacto, sí, sería pero la longitud perímetro es para, perímetro es para para polígonos. polígono. No, gracias. Bueno, entonces creamos un nuevo campo que se llama metros lineales, que es de número entero y tiene una longitud de 10 caracteres. Entonces aceptamos. Entonces acá vemos que nos creó los metros lineales de las secciones electorales. Entonces acá podemos ver el valor, por ejemplo, la sección 6 es la que mayor cantidad de metros lineales tiene. Bueno, es un dato, no sé si sirve para en este caso, pero en cuestiones que es obtener la longitud de una línea, como bien decía, lo que es una obra de infraestructura o lo que es algo más que sea necesario obtener el dato de metro lineal, está bueno aprender que la fórmula que lo calcula es length. Bueno, una vez que creamos la capa de líneas transformando nuestro polígono, vamos a generar nuevamente los polígonos para ver cómo es el proceso y qué nos devuelve. Entonces, vamos a ir a lo que es herramientas de geometría y vamos a ir de líneas a polígonos. Acá es similar, pero a la inversa. Este algoritmo genera una capa de polígonos usando como anillos de polígonos las líneas de una capa de línea de entrada. La tabla de atributos de la capa de salida es la misma que la capa de línea de entrada. Eh, Acá es importante lo que les decía de que cuando las líneas no se cierran, es decir, no están autoensambladas, que es con este imán que se ve acá arriba, el proceso a veces tiende a romperse. Entonces, es importante siempre corroborar esos errores de topología que, bueno, prácticamente lo que quiero decir es que la línea tiene que empezar y cerrar en un lugar para poder generar posteriormente el polígono de ese área. Bueno, entonces acá vamos a ejecutar el algoritmo y vemos que nos devuelve otra vez la capa inicial. Esta era nuestra capa inicial y nos devuelve lo mismo. Si vemos la tabla de atributos, ven, va a tener los metros lineales que calculamos en las líneas eh, y toda la información asociada a las secciones electorales. En este caso, podemos actualizar el campo superficie. Vamos a actualizar este que tiene decimales. Y bueno, acá ponemos lo que hablábamos recién, el área. Y lo dividimos por 1.000.000. Entonces acá obtenemos lo que es el área en kilómetros cuadrados. Y vemos el área de cada sección electoral. Acá vemos que Ahí fíjense que Santi lo que hizo, a diferencia de agregar un nuevo campo, fue editar un campo que ya estaba, que lo vimos en la clase, en la clase 1. Él bueno, toca la calculadora de campo, pero decide sobre qué campo quiere hacer la edición. Eso era con actualizar campo existente y seleccionar cuál de esas columnas es con la que quiere trabajar. A diferencia de lo que hizo antes, que fue agregar un nuevo campo, que es crear un nuevo campo a la izquierda, y sí, lo creó, le aportó un número y seleccionó, le aportó un nombre y le seleccionó ¿qué tipo? con qué tipo o con qué expresión iba a utilizarla.
para que lo tengan en cuenta de que pueden hacer las dos cosas, o sea, editar un campo, pero depende de lo que van a seleccionar es lo que están haciendo. Tal cual. Eso. Sí. Es importante también que yo lo hice en automático, pero a veces cuando venimos trabajando con algunas fórmulas, nos va a aparecer un reciente acá que nos dice lo que ya ejecutamos en el proyecto. Entonces, como la clase anterior vimos el tema de cómo generar un área en kilómetros cuadrados, yo ya la fórmula la tenía acá guardada. Entonces, nada más haces clic y ya te lo completa automáticamente. Y aceptás y te actualiza el campo superficie, del cual vemos nuevamente que lo que es la sección electoral 6 es la mayor, la que mayor superficie tiene, la 8, que es solo La Plata y la isla Martín García. Y bueno, esto nos permite ir jugando y viendo cuáles son las secciones electorales con mayor, menor superficie. Bueno. Pero es muy útil también para el trabajo cotidiano, ¿no? Bueno, esto lo guardamos y acá vimos ya dos cuestiones. Cómo transformar un polígono en líneas y cómo transformar una línea en polígono. Ahora lo que continúa es la herramienta recopilar geometrías. Esto está bueno más que nada porque nos permite entender que dentro de lo que es una capa vectorial podemos tener para un solo atributo varias geometrías asociadas. Supongamos que tenemos un conjunto de islas, ¿no? Ese conjunto de islas eh, van a estar asociadas a un solo atributo que es el nombre del país, ponele. O como vemos acá, ¿no? La Plata tiene el municipio de La Plata y a la vez la isla Martín García. Esto es una geometría multiparte, es decir, que si yo abro la tabla de atributos y la miro, hay un solo valor, que es el partido de La Plata. Pero en lo que es el mapa veo dos geometrías. Bueno, esto está unido, se llama geometría multiparte. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a crear, con la herramienta recopilar geometrías, vamos a generar con la capa de partidos las secciones electorales, pero sin perder la forma. Es decir, eh, ahí van a ver, agarramos la capa de partidos, que venimos trabajando desde el módulo 1, entonces vamos a vectorial, geometría, herramientas de geometría. Acá ponemos recopilar geometrías. Si quieren, leemos un poco lo que dice recopilar geometrías, que dice, este algoritmo toma una capa vectorial y recopila la información de sus geometrías en nuevas geometrías multiparte. Se pueden especificar uno o más atributos para recopilar. Solo las geometrías que pertenecen a la misma clase, que tengan el mismo valor para los atributos especificados, de lo contrario se recopilarán todas las geometrías. Todas las geometrías de salida se convertirán a multigeometrías, incluso aquellas con una sola parte. Este algoritmo no disuelve geometrías que solapen, se recopilarán juntas sin modificar la forma de cada parte de la geometría. Bueno, lo que está diciendo es que tiene que tener un campo de peso, o sea, un campo que se repita, como estuvimos viendo, en este caso las secciones electorales, lo que nos va a permitir es unir todas las secciones electorales en un solo valor, pero nos va a mostrar la figura de cada municipio que compone esa sección electoral. Esto está bueno cuando queremos hacer algún mapa que muestre algo específico, como en este caso las secciones electorales, pero a la vez muestre la particularidad de cada municipio.
Entonces, vamos de nuevo, herramienta de geometría, de multiparte a monoparte. Capa de entrada es la capa a la cual vas a correr el proceso. Y la capa, perdón, vectorial, geometría, recopilación de geometría. Entonces, capa de entrada, partidos, y el campo de peso, entonces vamos a ponerle secciones. Esto lo ejecutamos y vamos a tener acá un nuevo archivo que se llama recopilado. A simple vista no vemos nada raro a comparación de lo que es la capa de partidos, ¿no? Pero si yo hago clic en esta capa, lo que voy a ver es que se unió por lo que es el campo sección electoral. Entonces, no sé, si estamos desarrollando un visualizador web, por ejemplo, esto está muy bueno para mostrar, por ejemplo, todo estos conjuntos de municipios configuran lo que es la sección electoral número 7. Si yo selecciono todos, veo que hay 8 objetos seleccionados, es decir, 8 secciones electorales. Acá, como sucede en los otros casos y procesos que fuimos viendo durante el curso, es importante prestar atención a que el dato que nos importa es el de secciones electorales. Pero bueno, es una herramienta muy útil porque es algo muy visual. En este caso podemos cambiarle la simbología para hacerlo mucho más claro. Entonces vamos, en vez de símbolo único, ponemos categorizado. Y que lo categorice por el campo secciones. Clasificamos y acá vamos a ver, le ponemos un poco de transparencia. Acá lo que vamos a ver entonces son las 8 secciones electorales y los municipios que lo integran. Por ejemplo, acá agarramos las 7 y vemos que está el partido de 25 de mayo, el de Bolívar, Olavarría, Azul, Tapalqué, General Alvear, Saladillo y Roque Pérez. Bueno, esto es entender lo que es una geometría multiparte, o sea, acá hay múltiples geometrías, pero están unidas en una sola. ¿Se entiende? Parece medio complejo, pero Sí, sí. una vez... Perdón. No dijo que sí, Carlos. Ah, Quizás lo que para mí también sirve, o sea, yo creo que acá nosotros nos es muy de utilidad porque vos tenés las 8 secciones electorales, pero al mismo tiempo querés tener cuáles son los límites de cada municipio. Pero también puede servir, por ejemplo, cuando vos ves la capa de villas y asentamientos y vos tenés etiquetado un barrio, que decís, bueno, este barrio está localizado en esta manzana, pero no solamente ocupa una manzana, ocupa 3 manzanas. Entonces son 3 polígonos separados por línea. Y vos querés poder seleccionar ese barrio que se llama de nombre X, pero cuando vos tocas un polígono que se te prendan todos los polígonos que conforman ese barrio. Entonces, cuando vos haces una recopilación de geometría, vas a ver que vas a tener un solo ID, o sea, una sola geometría, que se llame, ponele que te diga barrio X, pero que ese barrio X está compuesto por 3 polígonos que están separados. En este caso, Santi lo muestra con polígonos que se van tocando y que te los unió en una sola geometría, que serían todos los municipios que conforman una sección electoral. Pero también se puede usar para esto, para poder tomar geometrías que están en distintos lugares y que no están unificadas, pero que conforman un solo dato, un barrio. tal cual. Entonces, eso es de utilidad, porque en vez de vos tener el barrio que te aparezca 3 veces, porque tenés 3 geometrías que lo conforman, tenés una sola línea de información. También Sí, nos sí. pasa, bueno, con barrios del instituto, que nosotros tenemos, que como los vamos graficando a partir de la nomenclatura catastral,
y están conformados en un barrio de 300 viviendas en 8 manzanas y nosotros necesitamos identificar el barrio en sí. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Con una recopilación de geometría. Cuando vos seleccionás el barrio, vas a aprender las 8 manzanas al mismo tiempo. Tal cual. Entonces, de esa manera te va sirviendo para tenerlo identificado. ¿Se Sí, sí. entiende? Sí, sí. Sí, yo por ahí tengo hay una consulta. ¿Esta Sí. posibilidad de que se vayan pintando todos los partidos es solo teniendo el programa abierto, no en una composición de impresión, digamos? Yo tengo que abrir el mapa en el programa para poder ir tocando. Vos en la composición de impresión, claro, al tocar decís, al Claro, hacer ese clic, poder, esa posibilidad de jugar, digamos, está solo con el programa abierto. sí. Bien, Después en lo que es la clase que viene vamos a ver cómo generar un atlas y ver cómo se ve gráficamente esto, pero lo de tocar sí es acá en el programa o si esto está publicado en la web, en algún visualizador, te sirve ok, también. bien. Eh, En los visualizadores web lo que se hace es, se comparte como si fuera así todo el proyecto como lo estamos viendo en el QGIS. s- Porque no sé eh, cómo, me llama la atención cómo lo construyen, digamos. Porque uno puede sacar capas, poner capas. sí, sí. ¿Usan como base el QGIS o es ya otra programación directamente? En nuestro caso sí usamos QGIS, Bien, pero después hay otros procesos que realizamos por fuera de lo que es QGIS, que se llama todo PostGIS. ok. Pero sí, hay varios complementos, que no voy a decirlos porque Sí, eh, después veremos, que permiten publicar en la web un proyecto de QGIS directamente. bien, gracias. Em, sí, te dejo el misterio, ya te vas a enterar. Bueno, seguimos. Ahora lo que hicimos fue recopilar estas geometrías. Están todas unidas en un solo valor y en un solo polígono, digamos. Bueno, ahora en el menú vectorial, herramientas de geometría, vamos a ver lo que es el proceso de multiparte a monoparte, que es el proceso inverso, digamos. Si leemos lo que dice que este algoritmo toma una capa vectorial con geometrías multiparte y genera una nueva en la que todas las geometrías contienen una única parte. Los objetos con geometría multiparte se dividen en tantos objetos como partes tenga la geometría y se usan los mismos atributos para cada una de ellas. O sea, nosotros lo que hicimos fue unir las secciones electorales en un solo polígono con múltiples partes. Ahora lo que vamos a hacer es dividir esos polígonos. Para eso ponemos como capa de entrada, en este caso, la capa que sabemos que tiene geometría multiparte, que es la que recopilamos recién. Y bueno, es cuestión de ejecutar este algoritmo y vamos a ver que nos devolvió una capa vectorial nuevamente dividida. O sea, va a haber 137 atributos. Acá hay que prestar atención a algo. Yo si abro esta tabla de atributos, voy a ver que los valores están mal. Voy a ver que está el municipio de Saladillo repetido 8 veces. El de 9 de julio, otra X cantidad de veces, 19. Bueno, esto es porque lo que hizo es, al estar recopilada la geometría con un solo valor, ¿ves? Saladillo, 9 de julio, duplicó el dato en todos y eso hizo que la tabla de atributos quede ineficiente, digamos, porque si la vemos, hay datos duplicados, se perdió el nombre real del municipio al que corresponde. El único dato, nuevamente, que sirve es el de la sección electoral.
Entonces, acá lo que le quiero mostrar es que la herramienta es útil para dividir geometrías, para lo que sería lo visual en la composición, pero para lo que es a nivel interno de la tabla de atributos o de los datos, no es una herramienta útil, ya que nos pierde la información. Pero bueno, lo que queremos mostrarles y tratar de entender es cómo una geometría que está en forma de multiparte, la podemos dividir nuevamente y obtener su polígono original. Esto lo van a ir poniendo en práctica y se va a ir entendiendo. Capaz ahora les estoy haciendo un lío, pero no es complejo y es muy útil. Más que nada, recopilar geometrías, todo para lo que es un visualizador, cuando querés mostrar algún dato en particular, eh, es muy útil la herramienta, la verdad. No sé, José, si vos querés comentar algo sobre No, monoparte. yo creo que lo que siempre hay que tener en cuenta que por un lado vas a tener lo que es la composición que vos estás viendo en el mapa y después la tabla de atributos con la información. El monoparte te suprime información, entonces ahí hay que tener en cuenta que todos los datos de lo que eran el municipio en sí, de la capa de municipios, al haberla procesado y manoseado tanto, a lo que llegás, si querés volver a tener la capa de municipios, vas a tener la geometría, pero los datos van a estar mal, vas a ir perdiendo toda esa información. Entonces, ténganlo en cuenta, porque por ejemplo el ID, que era el ID que identificaba el municipio, se perdió, porque primero lo pasamos por una recopilación de geometría, toma sola un ID que corresponde al primer dato de la sección electoral y después cuando lo vuelve a dividir, perdiste el dato del ID del municipio, el nombre del municipio, hay un montón de cosas que las fuiste arrastrando porque ya manoseaste mucho la capa original. Que no quiere decir que esto está mal, porque capaz estás trabajando espacialmente, pero los datos sí van a estar mal. Entonces ahí siempre hay que prestar atención con lo que a vos te sirve, si lo que estás dibujando en el mapa o si también necesitas que te devuelva buena información. Ahí me pregunta Miriam, ¿dónde puede ver la primera clase? Miriam, la primera clase está grabada en el aula virtual, donde dice clase 1. Al final del todo hay un link de YouTube que sube la gente del IPAP una vez que nosotros terminamos de la clase se termina de cargar en la computadora, de ahí se las pasamos a la gente del IPAP la publica en YouTube y les aparece el link por cada clase. Eso es lo que nos demora los días en los que tarda aparecer, no es inmediato. Creo que la clase 2 se cargó ayer o antes de ayer, me parece. Va a pasar lo mismo ahora con la clase 3. Pero la vas a poder encontrar por ahí, Miriam, en el aula virtual en clase 1. Buenísimo. Bueno, eso Bueno, era el resumen de lo que sería recopilar geometrías a también tener de multiparte a monoparte. bueno, gracias, José. Bueno, ahora vamos a ver un poco, nosotros le dejamos en el aula virtual una capa que es de barrios RENAVAP. Esta capa recopila toda la información de barrios que están publicados en el Registro Nacional de Barrios Populares. Son barrios con características de villas o asentamientos precarios. Si vemos la imagen satelital, podemos reconocer algunos barrios, están delimitados. Todos los barrios tienen asociada su información, como por ejemplo el nombre de barrio, en qué provincia está. Bueno, en este caso es la provincia de Buenos Aires, pero como el registro es a nivel nacional, suele haber barrios de otras provincias. El departamento que corresponde ese barrio, la localidad, la cantidad de viviendas y de familias, la década de creación y bueno, el año de creación si lo tiene, por ende podemos ver
alguno más nuevo como es el barrio El Progreso en González Catán, que se creó en el 2021. Ahí vemos que no hay una densificación muy grande, pero bueno, es por eso, porque es muy reciente. Después vemos cómo están a nivel de conexión a servicios. Podemos tener que es conexión irregular a la red, conexión a la red con medidor compartido, comunitario, conexión formal a la red con medidor domiciliario con factura. Bueno, más que nada las formas de conexión, también el desagote de los fluentes cloacales, ¿no? Eh, que tienen conexión regular, irregular, cámara séptica. Bueno, también hay datos a nivel del agua corriente, a nivel de cocina, si es gas, si es garrafa. Bueno, la calefacción también, eh, si tiene título de propiedad. Y acá era lo que les decía, hay villas y asentamientos. Tiene el dato de la superficie y la fecha de actualización. Esta capa actualmente no está publicada, antes estaba en lo que era el dataset de la República Argentina, ahora creo que ya no está, por eso se las dejamos en el aula virtual para que la descarguen y bueno, puedan tenerla guardada porque es una capa muy importante para los que trabajamos más que nada con hábitat y cuestiones de urbanísticas. Bueno, como vemos, hay en la totalidad de la provincia 2.065 barrios populares. La mayoría se concentra alrededor de lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Pero bueno, si vemos en grandes aglomeraciones, en Bahía Blanca tenemos algunos, también tenemos en General Pueyrredón, pero bueno, esta capa la pueden ir viendo ustedes y lo que les sirve, obviamente, ir utilizándola. Pero de acá lo que a nosotros nos importa más que nada es ver cómo generamos a partir de una capa de polígonos, como son los barrios populares, cómo le generamos un punto. Porque a lo que es distancia, cuando estamos mirando la provincia, una capa de polígonos a veces no se ve, no se perciben claramente qué hay. O sea, yo acá estoy distinguiendo que hay algo, pero visualmente no es lo correcto. Entonces, lo que vamos a hacer con la capa de barrios Renavat es transformar el polígono en un punto teniendo como referencia el centro exacto de ese polígono. Entonces, para esto vamos a ir al menú vectorial, vamos a ir a herramientas de geometría y acá el primero que nos aparece es centroides. Si leemos lo que dice centroides, este algoritmo crea una capa de puntos nueva con puntos que representan el centroide de las geometrías de la capa de entrada. Los atributos asociados a cada punto de la capa de salida son los mismos asociados a los objetos originales. Es decir, que no se va a perder información. O sea, lo que estamos haciendo es transformar esta capa de polígonos en una de puntos, pero el dato va a estar siempre el correcto, va el mismo. Acá vemos que la capa de entrada va a ser la capa de barrios Renavat. Acá vemos que hay una opción que ahora está bloqueada, que se llama objeto seleccionado solamente. Esta opción lo que nos permite es, si yo quiero trabajar con un barrio popular en particular, o sea, si yo selecciono este y tildo la opción de objeto seleccionado solamente, lo que va a hacer es generarme el centro exacto de este polígono y el resto de los polígonos los desestima. Otra
otra cuestión a tener en cuenta es crear centroide para cada parte. Como vimos recién, existen geometrías multiparte. Entonces, las geometrías multiparte, por más que estén unidas en un solo valor, comprenden múltiples polígonos. Entonces, si yo selecciono crear centroide para cada parte, lo que va a hacer es que a esa geometría multiparte le va a crear tantos puntos como polígonos existan. Entonces, lo que nos va a hacer es aumentar. Por ejemplo, nosotros tenemos 2065 polígonos de barrios RENAVAP. Bueno, si yo selecciono esta opción, nos va a aumentar la cantidad de puntos que va a salir porque va a ser un punto por cada polígono existente. Miren, yo dejo tildada esa opción y lo ejecuto. Acá me devolvió la capa de centroides, que si vemos desde lejos, ahí se ve un poco mejor la situación. Veamos comparando las capas de barrios RENAVAP y los centroides. Acá tenemos 2065 polígonos y acá tenemos 2294 puntos. En este caso nos aumentó la cantidad de puntos porque generó por cada geometría multiparte un punto. Ahora veamos la manera de hacerlo para que queden igual, porque en este caso, si nosotros ahora queremos hacer o correr un análisis espacial, por ejemplo, queremos saber cuántos barrios populares hay dentro de un municipio. Si yo lo hago con la opción de generar un punto por cada parte, me va a aumentar el número de barrios y no sería el dato exacto. Entonces lo que vamos a hacer es crear nuevamente un centroide, pero para la geometría como está en la capa original, sin tener en cuenta las multipartes de cada geometría que se repite. Entonces, acá vemos que tenemos la que se repitió, la que se duplicó la cantidad de puntos, y acá vemos la que tiene exactamente la cantidad de puntos por polígonos que hay en la capa. Entonces transformamos una capa vectorial de polígonos en una capa vectorial de puntos. Como veíamos en la descripción del algoritmo, acá no se pierde información. Nada más lo que hicimos es cambiar la geometría. Hay que tener en cuenta que al generar un centroide también se puede aplicar en lo que es una capa de líneas. Por ejemplo, yo agarro la capa que estuvimos trabajando del río San Borombón, por ejemplo, y le genero los centroides y lo ejecuto. Veamos qué sucede. Me generó por cada tramo que tiene la capa de líneas el centro exacto. En este caso me generó 2 porque, estaba dividido. Seleccioné mal. De este lado tenemos una línea y acá teníamos otra. Pero bueno, es para que sepan también que sirve tanto para lo que es polígono como para lo que es línea. Y hay otro dato a tener en cuenta, es que genera el centro exacto de la superficie. ¿Ves? En este caso no me muestra el centro de la línea, sino que calcula la superficie de esta línea y me pone el punto. Esto pasa también, por ejemplo, acá en La Plata tenemos bueno, hay varios, pero hay un barrio popular que tiene geometría multiparte. A ver si me acuerdo cuál es, así lo muestro. Ahí está sobre 520, es ese que tiene la forma, ese de ahí arriba, es ese. ¿Ven? El barrio
en realidad es este y este pedacito. Bueno, lo que hizo fue generar el centroide teniendo en cuenta las dos geometrías, que en realidad son una, pero son dos, porque son multipart. Entonces me generó el centro exacto de estas dos geometrías. En cambio, si tenemos una sola geometría, por ejemplo este, barrio Renabab. No, mira, bueno, este tiene doble geometría, pero me puso el centro exacto en esta. Pero bueno, en sí, Ahí sería a la inversa de lo que seleccionaste al principio, que él tildó de poder generar un punto por cada geometría, que eso es lo que le hace que tengas más puntos que la cantidad de polígonos, que si se fijan, por ejemplo, este que está separado, que en realidad son dos geometrías en un mismo barrio, le generó un punto por cada geometría. Ahí tienen que definir ustedes el criterio de para qué lo utilizarían. Si el punto lo van a utilizar para poder contar datos y eligen que haya un punto por geometría, no les va a servir porque en muchos casos va a duplicar datos porque hay más de una geometría por valor. Pero si bueno, ustedes necesitan poder destacar los polígonos con un centroide para que se vean a lo lejos, capaz sí les conviene o les es de utilidad poder seleccionar que les ponga un centroide en cada geometría y eso hace en vez de tener un centroide en la geometría que esté separada y que busque el lugar que cae en el medio, le genere un punto por cada geometría. Esa sería la tal cual, diferencia de lo que Santi estaba mostrando al principio. Si ustedes se tal fijan cual. en esa que está marcada, él seleccionó que se haga un punto por la geometría, entonces le elige el lugar donde más o menos le cae en el medio entre ambas geometrías el punto, pero a la diferencia de que si elige poner un centroide por cada geometría, que es la otra opción, Sí, eh, ahí les va a poner un punto en cada una de las geometrías que están divididas, pero que son el mismo barrio. Y ahí es tal donde cual. Santi destaca esto, que no les sirve cuando ustedes ponen un punto por cada geometría, utilizarlo como dato para establecer un valor, porque vos no vas a tener más barrios, sino que quiere decir que son la misma cantidad de barrios que tiene el polígono, solamente que está representando un centroide en cada geometría. Eso Exacto. depende qué es lo que les sirva a ustedes. Sí, tal cual. O sea, ahora nosotros vamos a hacer el cálculo, por ejemplo, en base a los centroides de cada barrio popular. Vamos a calcular cuántos barrios populares hay en cada municipio. Entonces, esto lo que necesitamos es tener la capa de partidos, que la tenemos en el módulo 1, con la capa de centroides que recién creamos. Entonces, vamos a eliminar este que está con la geometría multiparte y este. Entonces, nos centramos en estas dos capas. Lo que vamos a hacer para contar cuántos puntos hay en un polígono es usar en vectorial herramientas de análisis, contar puntos en polígono. Acá vamos a poner el polígono, que es la capa de partidos, y los puntos vamos a poner centroides. Y acá vamos a poner que el campo se va a llamar cantidad Q de barrios populares. Y ejecutamos. Entonces, como vimos, el contar puntos por polígono lo que nos permite es establecer cuántos barrios populares hay en cada municipio. Si ordenamos esto, vemos que, por ejemplo, en General Belgrano y hasta lo que es San Cayetano, supuestamente no hay barrios populares o capaz no están registrados en la base del RENAVA. Pero bueno, confiamos de que no hay. Después tenemos algunos municipios con un solo barrio popular, por ejemplo, Capitán Sarmiento. Vamos a hacer zoom al municipio. Acá está Capitán Sarmiento
Y si vemos, no hay ningún... no ha- sí hay. Esperen. Sí, era de uno, te fijaste uno solo. Ay, Que tuviera un gracias. barrio. Ok. Listo, está bien. Sí, tiene un solo bar. Está bien. Dije como que salió mal. Eh, bueno, entonces vamos viendo la cantidad de barrios populares que hay por municipio. Por ejemplo, acá en Junín, si vemos la cantidad de barrios populares que hay, tenemos que son 18. Y en la actividad mencionamos que comenten en el foro cuáles son los 3 municipios con mayor cantidad de barrios populares. Entonces, si ordenamos el campo de mayor a menor, vamos a ver que está el Partido de La Plata con 166 barrios populares. Luego sigue el municipio de La Matanza con 163 y el Partido de Moreno con 128. Bueno, estos son los 3 municipios con mayor cantidad de barrios populares, que si quieren participar en el foro y comentarlo, bueno, generamos una dinámica entre nosotros. Hasta acá se entiende lo que es los centroides y para qué sirven, o tienen alguna duda que quieran preguntar. No tengan miedo. Y además, si tienen alguna duda por alguna otra herramienta que ustedes quieran saber, nos dicen y si podemos tratamos de resolverlo en el momento y si no, bueno, lo vemos en la otra clase. Pero no tengan vergüenza en preguntar. Sí, pueden escribir al chat también, no necesariamente tienen que abrir el micrófono si se quedaron con alguna duda de lo que estamos viendo hoy. Em, los centroides para nosotros no solamente son de utilidad para poder hacer recuento de información de datos, sino que tanto las líneas como los polígonos, cuando vos estás trabajando en una escala más lejana, por ejemplo, en la totalidad de la provincia de Buenos Aires, no se ven. Por ejemplo, si estás trabajando a nivel parcelario o estás trabajando a nivel manzana, si vos estás con un zoom muy lejos, un polígono no se aprecia. Entonces, el centroide te sirve también para poder destacar cierta información que vos necesitas ver de lejos. La semana que viene vamos a ver cómo poder cambiarle el estirado y darle otro look a lo que estás visualizando, eh, pero es de utilidad. También es de utilidad si lo querés. Nosotros lo usamos mucho para lo que es polígono, pero también se puede hacer con una línea, como les mostró Santi. Lo que tienen que tener en cuenta es que si la línea está segmentada y no es una línea continua, les va a hacer un centroide por cada segmento. Pero es útil porque justamente lo podés ver a la lejanía, entonces te lo destaca. Si vos estás haciendo un trabajo donde, no sé, por ejemplo, Numi está haciendo las centrales eléctricas y las localizaste en un polígono y ese polígono, la central eléctrica es muy chiquitita y querés marcar cuánto tenés de toda la superficie de la provincia de Buenos Aires, un centroide te sirve para poder hacer una salida gráfica, por ejemplo, y decir, bueno, tengo todos estos y los visualizo en este lugar. Después, cuando vos te acercás, el polígono ya se distingue de otra manera, pero te sirve para poder destacar. Además de que como también se transforma en una capa de puntos, podés hacer otros tipos de análisis, como les mostró Santi, de poder contar puntos por polígonos. Entonces todo es como que se va entrelazando, lo que uno va Mm. haciendo visualmente y la formación que quiere ir generando. Sí, tal cual. Además, con lo que decías del trabajo de Numi, los centroides, a partir del punto se puede generar un buffer. Entonces, puedo usar el complemento buffer o multi-ring buffer y a partir de eso establecer, bueno, lo que ella quería ver, ¿no? La cobertura de ese, eh, eh, ¿cómo era? De esas Sí, de centrales eléctricas. de esa Central eléctrica, central. perdón. Ahí está. No, es verdad, sí, de eso eran unidades de generación local, pero sí es lo mismo, una pequeña central, por así Bien. decirlo. Bueno, sí. Pero bueno, de esa manera vos si lo tuvieras dibujado en polígono
podés con el centroide generar, porque el centroide directamente te genera el punto Sí. sin necesidad de que vos hagas una capa de puntos, porque ya con el polígono te generaría una capa de puntos y además utilizar un buffer para poder medir distancias. Entonces todo se te va entrelazando. Carlos, vos tenías una pregunta que levantaste la mano. Sí, no, era una pregunta, era solamente que justo los centroides, lo que los vi yo en los radios sensales, pero no sabía cómo, si bien sí usaba la información de la cantidad de habitantes, ¿no? Que me servía, pero no sabía muy bien el uso para el centroide del radio sensal. Bueno, ahí también lo mismo, porque el radio sensal a veces en la escala es muy pequeño, entonces capaz pasa desapercibido en una escala más lejos cuál es el radio sensal que está aplicado. El centroide te permite convertir eso, la capa de polígonos, en un punto y que ese punto se destaque en la distancia. Entonces, en ese sentido te sirve tener un centroide para poder generar de una capa de polígonos un punto y tener cierta información que puede ser visual y al mismo tiempo información en la base de datos, porque lo que les mostró Santi, que cuando vos generás un centroide, se te traspasa la información a la tabla de atributos de una geometría de puntos, entonces no perdés datos. Entonces podés hacer otro tipo de búsqueda de información con la misma base de datos que tenía la tabla de polígonos. Que en algunas otras de las herramientas de geometrías que fuimos viendo a lo largo del día de hoy, sí perdías datos en tu tabla de atributos. Entonces te permite como jugar con ciertas cosas. Tal cual. José, si querés, puedo mostrar los centroides que generamos para el GeoCiudad Sí, dale. Ahí del déficit. Cecilia dice que sí se entiende genial. Hoy estoy con problemas con el micrófono. No hay ningún problema. Buenísimo. La otra vez estuvimos hablando del GeoCiudad, que es el portal con el que trabajamos con José, que lo venimos desarrollando, y nosotros tenemos un filtro que se llama condiciones habitacionales. Este filtro lo que permite es filtrar por partido y localidad y ver y comparar capas vectoriales vinculadas a lo que es el censo, ya sea los déficits de servicios, la población en viviendas particulares y el déficit habitacional compuesto. Todo en base a lo que es el radio censal. Entonces, por ejemplo, vamos a filtrar el partido. Vamos a poner Ensenada, por ejemplo. Y ponemos déficit, bueno, acá se abre la localidad, como les decía, y ponemos déficit de agua. Y buscamos. Acá vemos que el centroide, o sea, nosotros para hacer esto generamos un centroide de los radios críticos, es decir, aquellos que tenían un porcentaje bajo de conexión a la red. En este caso vemos que en Ensenada hay solamente un solo radio censal, que bueno, corresponde justo a lo que es la reserva natural. No, esto es, bueno, todo un área que no es urbana, pero si vemos el municipio de La Plata, por ejemplo, que tiene mayor cantidad de... Podemos verlo más visual. Acá vemos que tenemos todo lo que está en blanco no tiene casi déficit de acceso a la red de agua y todo lo que está en colores más oscuros sí lo tienen. Y cuanto más oscuro sea el color, o sea, menor porcentaje de conexión a la red, lo que hace el estilo que generamos para nuestro visualizador es alerta de que ahí ese radio es crítico, tiene muy poca conexión. Entonces vemos, por ejemplo, acá que tanto hay varios radios sensales con un centroide de alerta. Hay muchas cuestiones para las que sirve el centroide. Esto está bueno porque, como les decía, a nivel visual, de lejos vemos y ya tenemos identificado que, bueno, estos radios tienen déficit de acceso a la red de agua. Lo Claro, mismo se puede... ahí Carlos, si te fijas, no se puso un centroide en cada radio sensal.
sino que se destacó que el centroide solamente esté en los radios sensales que son críticos de acceso a la red de agua, que no quiere decir que no tengan agua porque quizás tienen acceso por pozo o por otro tipo de sistema, pero sí el análisis es sobre la red de agua. Entonces nosotros decidimos destacar los polígonos que son los radios sensales de las que no dice la gente cuando fue censada que no tiene acceso a la red de agua. Entonces, de esta manera, con un radio sensal que está muy grande y que está súper dividido, solamente destacamos con un centroide y asignándole un estirado algo particular. Eso es lo que te permite el centroide, tener una característica en algo que estás analizando y no necesariamente en toda la información. Tal cual. Sí, sí. Bueno, eso es una de las maneras de aplicar los centroides en este caso, en nuestro visualizador. Ustedes, si quieren, pueden ir pensando cómo aplicarlos para posterior realizar la actividad final, ¿no? Bueno, entonces vimos cómo crear un centroide. Ahora, si quisiéramos filtrar esta capa que creamos y ver más que nada, en la clase hablamos sobre 4 municipios, 5 municipios que son La Plata, Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes y General San Martín. Si queremos ver cuántos barrios populares hay en esos municipios, bueno, lo que podemos hacer es filtrar la capa de centroides que acabamos de crear por el campo departamento, que es el que tiene la información. Entonces ponemos departamento, como vimos en la clase 1, in, lo que nos permite es filtrar múltiples valores separados a partir de una coma. Entonces elegimos La Plata, coma, Lomas de Zamora, coma, Avellaneda, Quilmes y por último General San Martín. Y cerramos paréntesis. Y aceptamos. Entonces acá vemos que en estos 5 municipios hay 394 barrios populares registrados en el RENAVAP. Y esto más que nada lo que nos permite es, si estamos trabajando en un área particular, desestimar el resto de la información para visualmente trabajar más ordenado. Pero bueno, nada, los centroides, como les decía, le dejamos una mini tareita en el foro que era rankear los 3 municipios con mayor cantidad de barrios populares, que lo acabamos de ver. Si quieren comentarlo, nos ayuda. Bueno, otra herramienta que hoy vamos a ver y que ya trabajamos un poco la clase pasada, en realidad lo que vimos la clase pasada era cómo seleccionar por localización, que era utilizando esta herramienta. Sí, en la clase 1 vimos esto, perdón. Seleccionar por localización. Bueno, ahora en cambio lo que vamos a hacer es unir atributos por localización. Nosotros vimos que una capa la podemos unir a partir de lo que es clave primaria, que es un campo en común. O sea, tengo 2 capas vectoriales o una capa externa y necesito unir en una sola la información. Yo tengo que fijarme qué dato o qué campo en realidad contiene el dato que se repite en ambas tablas para poder hacer la unión y relacionarlas. Bueno, a veces sucede que trabajando espacialmente y sobre todo en QGIS, que tenemos capas de información que no tienen un dato que comparten. Entonces la unión no se puede hacer en base al dato, sino que lo que hacemos es una unión espacial.
Por eso se llama unión de atributos por localización. Este proceso lo que hace es unir dos capas vectoriales que cumplen alguna condición espacial. Es decir, que están dentro, que solapan, que cruzan. Bueno, ahora lo vamos a ir viendo, pero es importante tener en cuenta eso, que cuando no tenemos un dato en común, la unión por localización nos va a permitir unir esas capas de datos que cumplen alguna condición espacial. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a utilizar lo que es la capa de establecimientos educativos que vimos en la clase 1 y la de áreas. Esa está también en el módulo 3 en el aula virtual. Bueno, entonces vemos que tenemos lo que es los establecimientos educativos, que son un montón. Yo le estoy bajando los voy a poner en negro, porque no se ven lindos. Bien, tenemos los establecimientos educativos y las áreas de la provincia. Ahí va. Bueno, son un montón, son 16.257. Las áreas de la provincia es una capa que contiene información de los 135 municipios, ya sea el nombre, la sección y el área que está establecida en lo que es el área capital, que incluye Berisso, Bransen, Ensenada y La Plata, y después un conjunto de áreas en la cual se fue segmentando la provincia. Lo que queremos ahora en el ejercicio es generar una nueva capa de establecimientos educativos que contenga la información de los establecimientos educativos, pero a la vez le agregue el dato al área al que pertenece. Entonces, lo que vamos a hacer es, en el menú vectorial, vamos a ir a herramientas de gestión de datos, en este menú, herramientas de gestión de datos, y vamos a poner unir atributos por localización. Acá hay que prestar atención a lo que les decía. Si leemos, lo que dice es, este algoritmo toma una capa vectorial de entrada y crea una nueva capa vectorial, que es una versión extendida de la de entrada con atributos adicionales en su tabla. Los atributos adicionales y sus valores son tomados de una segunda capa vectorial. Un criterio espacial se aplica para seleccionar los valores de la segunda capa que se añaden a cada objeto de la primera en la resultante. O sea, lo que vamos a hacer es utilizar como capa, la capa que va a salir va a ser una capa de puntos, ¿no? Que es la capa de establecimientos educativos. Yo lo que le decía es la relación espacial que vamos a usar, que es lo que acá denominan el predicado geométrico. Como vimos en la clase 1, hay varios tipos que pueden ser los que solapan, o sea, están uno encima de otro, pero cumple la condición de que es exactamente y está autoensamblado, como les dije hoy, la herramienta del imán. Están los que intersectan, los que cruzan, más que nada para lo que es líneas, los que son iguales o los que tocan. Por ejemplo, están dentro y contienen son los que mayoritariamente se usan cada vez que hacemos un análisis espacial. Están dentro quiere decir que, por ejemplo, si vemos este polígono, este municipio, vamos a ver que dentro de este municipio tenemos estos puntos, bueno, todos los puntos que están dentro de este polígono. Si hiciéramos el ejercicio inverso de seleccionar o de unir, bueno, en este caso, a partir de la capa de áreas, si ponemos contienen, el contenedor, lo que va a tener importancia va a ser el contenedor. En este caso,
sería el polígono del municipio, que está conteniendo al resto de los puntos, ¿no? Mirándolo desde la capa de puntos, estos puntos están dentro del polígono. Esto con la práctica se va a ir entendiendo, pero bueno. En este caso vamos a entonces utilizar la capa de educación que esté dentro de la capa de áreas PBA. El resto queda igual. Así que lo que vamos a hacer es ejecutar el algoritmo. Uy, lo que ayuda. Bueno, acá vemos qué hizo el algoritmo. Tenemos la capa de establecimientos educativos. Si abrimos esta capa, vemos que hay 1257 objetos, lo mismo que la capa original. O sea, no hubo ningún cambio en cuanto a agregar nuevos puntos, pero sí hubo cambio en que respetó las columnas, pero creó una nueva, que es área. Esta área es el campo que a nosotros nos importa. O sea, en realidad lo que hizo fue agregar de la capa de áreas toda su información, perdón. Por ejemplo, vemos a partir del nombre, vemos el municipio, la sección electoral, si es conurbano o si es interior, el ID de partido y el área. Eso es lo que hizo. Si vemos la capa original, llega hasta SAG, que es la autoridad de la fuente, el IGN. Y si vemos la capa unido, vemos que a partir de SAG tenemos el ID, el nombre del municipio, sección, conurbano, ID de partido y área. Es decir, nos trae todos los campos. Si queremos traernos un solo campo, se puede setear, pero en este caso trajimos todos los campos de la tabla de áreas. ¿Se entiende hasta acá lo que hicimos? Es más que nada a partir de una unión espacial, traernos información de otra capa. Esto en nuestro cotidiano nos sirve a veces para, por ejemplo, hacemos un buffer, ¿no? Ese buffer lo unimos, un buffer de una obra de vivienda, lo unimos con las obras de infraestructura. Entonces eso lo que nos permite es ver qué obras tienen vinculadas. Una obra de vivienda con una obra de infraestructura, que capaz no lo podemos determinar porque no tenemos algún dato en particular que se replique en ambas tablas o capas vectoriales. Em, Así podemos, si prestamos atención un poco a donde dice unir atributos por localización, lo que les decía para ya dejarles con la información precisa, es que si unimos de la capa a la capa de educación, le unimos las áreas, pero solamente acá los campos a añadir son los campos que le va a unir. Ponele, le agregamos área, nomás, seleccionamos área y ejecutamos. Nos devuelven de nuevo la capa unida con solamente la información del área. Eso era lo que le quería resaltar porque me había quedado medio confuso de que se puede solamente traer un campo específico y no traer toda la tabla. Pero bueno, si te traes toda la tabla, uniste también, bueno, los podés eliminar. Ponele, en este caso, en el que esté el nombre del municipio al que pertenece el jardín de infantes, está bueno ya poder saber que para hacer filtros, ¿no? Digamos, bueno, a ver, en Olavarría, ¿cuántos establecimientos tenemos?
El ID de partido está bueno cuando queremos hacer uniones con otras tablas, porque como dije en la clase 1, siempre está bueno hacer una unión relacional a partir de lo que es un dato numérico. Porque lo que es texto a veces tiene caracteres especiales que o no están normalizadas en ambas tablas, entonces si falta una tilde en un lado y está en el otro, bueno, puede traer problemas en lo que es la unión. Pero supongamos que queremos borrarle el dato de, no sé, ID. Bueno, apretamos este iconito que tiene una X, apretamos ID y lo eliminamos. Y ahí vamos normalizando un poco la tabla. Santi, Sí, Cecilia escribe, esta herramienta de unión por localización la estoy utilizando en mi trabajo porque necesito transformar una capa de puntos a una de polígonos. Entonces, como una base para polígonos, utilizo la capa de parcelas, pero tengo el inconveniente de que no reproduce la misma cantidad de objetos. Creo que es porque algunos puntos no coinciden exactamente con cada parcela. O sea, cuando verifico cantidad de objetos hay mucha diferencia. Ahí yo creo que, a ver si corregime vos, Santi, pero creo que la de puntos que vos le querés traer información de las parcelas, te tendrías que ver cuáles te quedan en null, que son las que no te está dando información por esto de que no coinciden. Y si no, como otra instancia, es poder utilizar en la capa de parcelas el centroide y poder ver qué es lo que no está cruzándose o no entre la capa de puntos que tiene Cecilia y la ok, capa de puntos que generaste con los centroides de cada parcela. Entonces ahí ven en qué te estás pifiando de diferencia. sí. Yo lo que suelo usar para ver cuándo, ponele, hay, en nuestro caso, en nuestro trabajo, lo que hacemos es, para una obra de vivienda ponemos un polígono y un punto. Entonces, para saber qué, qué obras le falta agregar el punto, lo que yo hago generalmente es una selección por localización. Entonces, selecciono, en este caso, los puntos, ¿no? de las obras que están dentro de la capa de polígonos. Esto lo que va a hacer es seleccionar todos los puntos que están dentro de los polígonos. Una vez que se seleccionó, yo lo que hago es invertir la selección. Es decir, si lo que me está mostrando es los puntos que están dentro de un polígono, al invertir la selección, me estoy quedando con los puntos que no están dentro del polígono. Entonces, lo que yo particularmente hago es esos puntos, una vez que invertí la selección, esos puntos que quedaron seleccionados y que no tienen polígono, me los exporto como una capa nueva. Entonces yo ahí ya tengo separados que esos puntos no tienen polígono. Entonces ya trabajo directamente con esa capa y no me hago lío tratando, porque si vos tocas uno, después se deselecciona. Entonces ya al separar esa capa sola y quedarte con los que no tienen polígono, podés ir agregándole el polígono y corregirlo, moviéndolo a mano particularmente. Eh, pero bueno, eso es lo que yo hago. Capaz se puede encontrar otra forma, ¿no? No, pero está bien porque ella tiene una capa de puntos y utiliza Sí, la capa de parcelas. Entonces ahí vos te armarías, Cecilia, tu propia capa de cuáles son los puntos que no estás pudiendo enganchar con una parcela. tal cual, sí, Entonces ahí tendrías la diferencia del dato y todo el resto ya lo tenés unificado con la unión por localización. sí, Está buena esa idea. sí, sí. Ahí Si quieres, dice, sí, Cecilia dice, genial Santi, gracias, puedo probar así también. sí, si querés te lo pasamos escrito para que te queden más claro, lo agrego al foro, no sé. Pero está bueno saberlo porque eso, al invertir la selección te quedan solo los puntos que no tienen parcela, entonces ya trabajás con esa capa aparte y bueno, eh, es más cómodo. No sé si hay alguna otra duda eh, o, o algo que quieran saber. Si no, podemos ver un poco el tema de lo que es
la actividad, José. Sí, la actividad en sí la vamos a mostrar la semana que viene cuando terminamos de ver toda la información para no generarles caos. Pero para poder aprobar lo que sería el curso después de la clase que viene, que es la última clase, se tiene que entregar un trabajito con toda la información que estuvimos viendo durante estas 4 clases. La vamos a explicar bien el miércoles que viene cuando veamos lo último que va a ser salidas gráficas y el Atlas, así no generamos caos, pero sí avisarles con tiempo que la actividad se puede hacer de manera individual o de a dos, así que si tienen justo algún compañero que también está haciendo el curso, lo pueden entregar de a dos. Em, no es una actividad tan complicada en el hecho de que vamos a ver lo mismo que estuvimos viendo durante el largo de las clases. Hay que elegir distintas herramientas, ir trabajando sobre capas que pueden ser las que vimos durante el curso, la de eh, partidos con la capa de centros educativos, o pueden trabajar con cosas que utilicen en el día a día. Y de ahí vamos a realizar unas salidas gráficas y un atlas. Así que vamos a explicarlo para no marearlos específicamente la semana que viene cuando terminemos de ver el atlas. eh, Así lo pueden realizar. Y tienen una semana a 15 días para poder realizar el trabajo y entregarlo. Una vez que esté aprobado, con eso les llegaría el certificadito del curso aprobado por parte del IPAP. Pero bueno, no se asusten porque no es complicado y vamos a estar ahí para ayudarlos a poder realizar. ¿A qué Sí. vamos con esto de no abandonen ahora, que les queda una clase más? No, por Así favor. que, nada, con eso estamos. Eh, Creo que ya cerramos por hoy. Vamos a cerrar un poquito más temprano, pero estamos bastante bien. ¿Tienen alguna duda? Yo vi que hay unas preguntas en el foro con el tema del ArgenMap. Ahora los vamos a responder cuando cortemos la videollamada, así que si a alguno les sirve, vamos a estar contestando esa parte en el foro. Y si tienen alguna pregunta, estuvimos ahí respondiendo a todos los que nos preguntaron cosas. Aprovechen el foro también para ver si tienen la misma duda que les surgió a algún compañero o compañera. Y si no, escríbanos que estamos ahí ayudándolos. Sí, Eh, también si tienen alguna propuesta, no sé, o estén usando alguna herramienta que está buena para compartir. Está bueno generar estos espacios de compartir conocimientos entre todos. Así que bueno, nada, eso. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta más, nos vemos el miércoles que viene, que es la última clase. Espero que nada, estén contentos y que les esté sirviendo el curso, que es lo importante, que lo puedan utilizar en su día a día. Nos vemos el miércoles que viene, entonces. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias. No, Hasta de luego. nada. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Ahí Eric pregunta cómo se va a evaluar. Eric, justo lo estábamos comentando recién, va a ser un trabajo práctico, que lo vamos a explicar la semana que viene, que tienen que entregar. Así que la semana que viene, que es la última clase, ahí vamos a explicar cómo es el trabajo, que se puede hacer de manera individual o de a dos. Así que bueno, el miércoles que viene, que va a ser la última clase, vemos todo el material de la última clase y además explicamos la entrega del trabajo práctico. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias a todos. hasta Chau, luego. chau.